Leemos la palabra del Señor, tal como está escrita. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ya oramos por la palabra del Señor hace un momento. Gracias por eso. Vamos a iniciar esta noche, hermanos, estudiando esta carta y vamos a estar entrando a ella, hermanos, de una manera panorámica, como les había antes avisado. Anteriormente les dije que íbamos a empezar esta carta el jueves anterior, pero no pudimos hacerlo. Providencialmente Dios quiso que esta noche estuviéramos aquí y pudiéramos estudiar esta maravillosa carta. Y ya lo había antes anunciado que hoy comenzaríamos esta nueva serie. Para mí, cada vez que empezamos una serie nueva es emocionante, pero cuando llegamos al final de ella me siento un poco nostálgico, porque pasamos meses en esos libros, con esas personas, interactuando con esos versículos y textos, que luego dejarlos se vuelve un tanto triste y llega la melancolía a nuestro corazón. Pero hablando un poco acerca de lo que es la carta a los Gálatas, la que posiblemente ustedes ya han leído más de alguna vez y que quizás ya han escuchado algún sermón a través de esta carta, pero esta carta es llamada por muchos la carta magna de la libertad espiritual. Ha sido llamada también el grito de guerra de la reforma protestante. Además, ha sido llamada la declaración de independencia de los cristianos o del cristianismo. Esta es una carta que en lo personal será para nosotros una gran bendición como iglesia, como personas, porque nos ayudarán a conocer un poco más acerca de nuestra libertad cristiana. Hermanos, no se equivoquen, no se habla de libertinaje, se habla de libertad cristiana. Eso es otro extremo. Pero esta carta, hermanos, fue una de las cartas que usó Martín Lutero para poder llevar a cabo todo lo que él pensó y llevó a unir a la reforma, por así decirlo. Fue en esta carta que este reformador alemán encontró lo que serían los fundamentos para dar marcha a esa reforma que nosotros conocemos hoy como la reforma protestante. No era la intención, como ya hemos visto anteriormente, el deseo de este hombre no era dividir la iglesia o hacer lo que sucedió, pero de otra forma no pudo hacerse, sino que esto tuvo que hacerse y fue necesario y la iglesia se dividió. Pero se cree que Martín Lutero al examinar la carta a los Gálatas pudo encontrar que no se le puede añadir nada al sacrificio de Cristo, que la salvación es solo por la fe, que es solo por la gracia y es solo a través de Jesucristo. No hay mérito humano para nosotros decir que merecemos la salvación. Nosotros no la merecemos y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos en esta carta. Es una carta donde nosotros encontramos mucha doctrina, mucha teología y sobre todo la justificación por la fe. Pero muchos de los hombres de Dios han visto en esta carta como una carta sumamente importante para atraer a la mente y al corazón de los creyentes esa libertad que tenemos en Cristo, para que ninguno de nosotros vuelva o se vuelva un legalista. Sabemos nosotros que, como Martín Lutero, este texto y toda la Biblia es precioso, pero Martín Lutero llamó esta carta su epístola y también él le llamó que él estaba casado con esta carta, le llamó su Catalina. Catalina era la esposa de Martín Lutero. Entonces, en esta carta encontramos una defensa de la libertad cristiana y un ataque directo, hermanos, contra el legalismo. Vuelvo a repetir eso. En esta carta nosotros encontramos una defensa de la libertad cristiana y un ataque directo en contra del legalismo. Ella fue escrita ante los ataques despiadados de los judaizantes. Esta carta fue escrita por esa razón,
Los judaizantes estaban causando mucho daño, y no solo esta, sino muchas otras cartas fueron escritas debido a esta amenaza que traía gran dificultad para los creyentes en aquel momento. Y los apóstoles, hermanos, incluyendo Pablo, no se quedaban con los brazos cruzados, viendo que los lobos atacaban el rebaño, lo dispersaban, dañaban y se aprovechaban del rebaño, trayendo a la mente y al corazón cosas que Dios no transmitía. Y eso es algo que aún continúa en el día de hoy, queridos hermanos. Y por eso nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que hay hombres malos y perversos usados por el mismo Satanás, dispersando a la iglesia, dañando a la iglesia, robando a la iglesia, viviendo de la iglesia acomodadamente, en realidad lobos rapaces. Y hay otros que imponen cargas sobre la gente que ellos saben no proceden de las Sagradas Escrituras, son meramente dogmas de hombres, lo cual nosotros entendemos no procede de la palabra de Dios ni de Dios, por lo que no se deben obedecer. La palabra de Dios es la que gobierna la iglesia, y es ella la que nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos caminar, la forma en la que debemos actuar, hablar, vestir. Ella nos dice todo lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Más al sacrificio que Cristo hizo, ninguno de nosotros le puede añadir nada, y no se le puede añadir ningún mérito nuestro a la obra que Cristo ya consumó en la cruz del Calvario. Entonces, debido a este ataque de los legalistas judíos que habían creído en Cristo, pero que no creían que el sacrificio de Cristo fuera suficiente, y como algunos han dicho, sin Gálatas el cristianismo habría sido solamente una secta más del judaísmo, y el pensamiento del mundo occidental sería pagano totalmente. Los judaizantes querían obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse, a guardar la ley, los ritos del Antiguo Testamento, toda la ley mosaica en cuanto a sacramentos y sacrificios y demás cosas. Y lo mayor de ellos, la circuncisión, obligar a los hombres a circuncidarse. De esa manera podrían pertenecer al cristianismo. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo había estado enseñando durante sus viajes misioneros. Y es por eso que Pablo en esta carta se ve un tanto reacio al escuchar que los gálatas se habían apartado del evangelio que Pablo les había enseñado, de ese evangelio que es solo por la fe, de ese que dice que solo somos salvos por la gracia de Dios, sin mérito nuestro, y que ya no tenemos que volver a ese ritualismo, que ya no tenemos que volver a ese legalismo de guardar la ley, porque ningún hombre puede o pudo guardar la ley en el Antiguo Testamento excepto Cristo. Por esas razones que Pablo en esta carta se presenta alborotado al escuchar cómo es que estos judaizantes están dañando la obra que con tanto esfuerzo él había realizado en sus viajes misioneros. Y aún, hermanos, este hombre está siendo amenazado en cuanto a su apostolado, y lo veremos en un momento. Entonces, esto, creo yo, fue lo que retumbó en los oídos del apóstol Pablo cuando escuchó que los creyentes gentiles debían circuncidarse y guardar la ley. Eso causó en los oídos de Pablo una explosión que no lo dejó quedarse tranquilo, sino que él replicó a sus agresores y a sus opresores, a quienes estaban distorsionando el evangelio y desacreditando su apostolado. Él no se quedó tranquilo, sino que escribió esta carta. Pablo, quien no se quedaría de brazos cruzados, nos muestra que tampoco nosotros nos debemos quedar de los brazos cruzados al escuchar la distorsión del evangelio que se nos da o vende a través de las redes sociales, la televisión y muchos otros medios que se utilizan hoy para dispersar a la iglesia y para promover la falsa doctrina, el falso evangelio. Entonces, al ver esto y al escuchar esto, añadirle al sacrificio de Cristo, lo cual constituiría un falso evangelio, hermanos, esto es anatema, esto es pecado. No es Cristo más otra cosa, es Cristo y solo Cristo. No hay más cosas que agregarle al sacrificio que Cristo ha hecho. Solo su obra consumada en la cruz cuenta delante de Dios
en favor de los pecadores. Solo esa obra, hermanos, el Antiguo Testamento, como ya lo vamos a ir viendo conforme avanzamos en este estudio, solo fue el maestro que nos condujo hacia Cristo. Él nos presentó a Cristo, y todos los sacrificios, todas las leyes del Antiguo Testamento, hermanos, solo apuntaban a Cristo. No estoy diciendo que absolutamente toda la ley fue abolida. La ley moral del Dios continúa presente y vigente para la iglesia. Repito esto una vez más. La ley moral de Dios continúa vigente para la iglesia del hoy. Continúa. No la ley sacramental ni sacrificial. Esa ley quedó atrás, cumplida en Cristo. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay más macho cabrío que sacrificar. Ya no hay más lavamiento que cuente. La sangre de Cristo lava todo pecado. Su sangre nos compró y redimió, por lo que no hay nada que podamos nosotros agregar a esa obra que Cristo hizo en la cruz. Esa es la obra que cuenta delante de Dios para nuestra justificación. Hermanos, no hay nada, ni un ápice que le podamos agregar a la obra de Cristo. Nada. Entonces, esta noche daremos una especie de vistazo a la carta. No vamos a entrar de una vez a la carta a estudiar versículo a versículo esta noche, pero sí vamos a ver cuidadosamente cada sección de la carta. Cuidadosamente, digo, pero poco tiempo en cada sección. Entonces, esta noche daremos esa especie de vistazo y daré una introducción. Como dije, no la introducción que Pablo da al iniciar su carta, sino una introducción general a toda la carta, para que tengamos en cuenta qué es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas, durante estos meses que el Señor nos permita reunirnos aquí y poder estar en esta carta. Será una introducción general esta noche. Primero, vamos a comenzar hablando con relación a la paternidad de la carta, es decir, quién es su autor, quién la escribió, quién es su remitente. Vamos a ver eso, el lugar y la fecha en que fue escrita esta carta. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora mismo en primer lugar. Comencemos entonces. Si ustedes son cuidadosos y leyeron conmigo, y de hecho nuestra hermana Sonia leyó ahí mismo para iniciar el servicio de hoy, ustedes pueden ver que la carta presenta un nombre al inicio. Y esta es una carta común de aquel tiempo, greco-romana. Una carta que contiene un remitente, un destinatario, un saludo y tiene una conclusión al final donde se da una salutación final o una bendición final. Así eran las cartas en aquel tiempo, muy diferente a las cartas de hoy. Entonces vemos aquí que no se presenta fecha, que no se presentan otros datos que nosotros usamos comúnmente en nuestras cartas. Pero como ustedes recordarán, las cartas que hemos ya estudiado del apóstol Pablo, como lo fueron 1 Timoteo y Tito, estas cartas son peculiares porque de entrada se presenta el remitente. Y aquí lo vemos de nuevo en esta carta. Veamos entonces cuál es la paternidad de los Gálatas. Dice aquí Pablo. Sencillo, ¿no? Pablo. Pablo es el autor de esta carta. Todos nosotros conocemos de alguna manera al apóstol Pablo. Todos nosotros hablamos del apóstol Pablo, conocemos su aporte. Entonces, Pablo es el mismo que se presenta aquí y en las otras cartas que ya hemos estudiado, 1 Timoteo, Tito, que ya hemos estudiado. Pablo es el mismo que se presenta en cada carta diciendo: yo escribí esta carta, es mía esta carta, me corresponde a mí, yo soy el que la ha remitido, yo soy el que la ha escrito y enviado a las iglesias. Entonces Pablo se presenta aquí él mismo como el redactor o remitente de la carta. Entonces, ¿quién es Pablo? Antes de su conversión, ustedes recuerdan que Pablo era un fariseo de la tribu de Benjamín y además perseguidor de la iglesia. Nosotros leemos en el capítulo 8 de Hechos que el apóstol Pablo perseguía incansablemente a la iglesia. Reconocemos a Pablo que también estuvo cuidando las ropas de los que mataban a Esteban en ese momento. En el capítulo 7 de Hechos podemos ver esa historia. Pero nosotros vemos también que este hombre era incansable en lo que él estaba haciendo y creía que esta labor que estaba realizando estaba glorificando a Dios o sirviendo a Dios en última instancia. Pero lo que él no sabía era que él iba a ser encontrado por ese Señor que perseguía, por ese Señor al cual él asolaba.
porque era la iglesia. Recuerdan el capítulo 9 de los Hechos, él cae por tierra cuando va rumbo a Damasco a traer a los hermanos a rastras para traerlos a Jerusalén, a enjuiciarlos y matarlos. Ese era el propósito de este hombre llamado Saulo de Tarso. Ese era el propósito de él. Y este era él, un sanguinario, un hombre legalista, un hombre que supuraba amenazas en contra de la iglesia de Cristo. Él decía en su corazón: voy a raer de la faz de la tierra esta secta de los Galileos, o del nombre como también se conocía. No se les llamaba cristianos, pero sí se les llamaba los discípulos por aquel momento. Entonces, hermanos, este hombre respiraba esas amenazas y quería traer a todo el creyente que encontrara hacia la corte y matarlo, encarcelarlos y matarlos. Hizo gran estrago en aquel tiempo, al inicio de la iglesia. Fue un hombre incansable en cuanto a esto, y como vuelvo a repetir, era un legalista nato, un fariseo, que ustedes saben, la secta de los fariseos era la más rigurosa en cuanto a guardar los rituales, las leyes y muchas otras cosas, las tradiciones de los padres judíos. Él y todos los fariseos trataban de esa manera vivir según ellos para la gloria de Dios. Pero no ha habido ni habrá ningún hombre que pueda cumplir esa ley a cabalidad. Y nosotros que estamos leyendo los libros poco a poco en el año, nosotros vamos ya en Levítico, y ustedes han podido ver que ahí el Señor hace cláusulas en cuanto a la desobediencia a la ley de Dios. En lo que esto concierne es que Dios presupone que el ser humano no podrá lograr vivir una vida perfecta sin la ayuda o intervención de Dios. Por eso Dios le presenta la forma de en que el hombre puede reconciliarse con Dios, y esto es asesinando esos corderos, esos carneros, esos machos cabrillos y esas cabras. Eso era lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento, y Pablo conocía perfectamente este ritualismo. Pablo conocía muy bien todo esto, y él era un perseguidor de esa secta, según él, secta. Pero era la obra de Dios que se estaba llevando a cabo, la promesa de Dios de la iglesia, de la expansión del reino de los cielos, tal cual lo dijo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, y cuando vino el día del Pentecostés, ustedes saben toda la historia, la iglesia fue llena del Espíritu Santo. 3,000 personas se agregaron ese mismo día, y así la iglesia fue creciendo. Y a medida que la iglesia creció, la envidia también creció, y comenzó la persecución por parte de los líderes religiosos, y Pablo estaba incluido entre ellos, un joven que fue instruido a los pies de ese gran siervo Gamaliel, o ese gran estudioso o intérprete de la ley como lo era Gamaliel. Él estuvo a los pies de él desde muy chico aprendiendo la ley. Él sabía perfectamente lo que era la ley. Entonces, hermanos, vemos que Pablo antes de su conversión era un desgraciado. Vemos que eso era él, sencillo. Eso era él antes de convertirse al Señor. Pero ahora lo vemos escribiendo esta carta un tiempo después, donde él ya por muchos años, quizá ya algunos viajes misioneros, por supuesto iglesias en Galacia ya establecidas y por otras partes del mundo grecorromano, y este hombre ahora está escribiendo esta carta. Ese legalista, ese asesino, ese perseguidor de la iglesia, ahora está escribiendo una carta en contra de ese legalismo, en contra de ese ritualismo, en contra del judaísmo. Ese hombre ahora está dispuesto a dar su vida por lo que antes mataba. Así que eso es lo que vemos. Y nosotros vemos los relatos de cómo él describe su vida pasada. Y les voy a decir los textos donde podemos encontrar esa descripción de su vida pasada. Hechos capítulo 22, versículos 1 al 5. Pablo relata su conversión y cómo él era antes. Hechos capítulo 26, 4 al 5. También nosotros podemos encontrar cómo Pablo relata cómo él se convirtió al Señor. Pero ¿quién era antes? Él siempre habló de quién era y quién llegó a ser después de haber conocido a Cristo. Y en Filipenses 3, 5 y 6, él presenta que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, irreprensible, perseguidor. No sé, todo eso describe él que era él antes de ser cristiano. Pero él dice en ese mismo capítulo: ahora yo todo eso lo tengo por basura
porque eso no me conducía hacia Dios, dice Pablo en otras palabras. Eso simplemente me estaba hundiendo más en el infierno y alejándome de Dios. Pero Cristo lo acercó a Dios, porque eso es lo que él está expresando en esta carta. Solo por medio de Cristo somos justificados, y a través de Cristo el ser humano es reconciliado con Dios y acercado a Dios y aceptado en Dios. La justicia de Cristo pasa a ser nuestra. Así como en el Antiguo Testamento usted ve y lee en Levítico, usted ponía las manos sobre el carnero becerro y esa justicia de Dios era quitada de usted y era puesta sobre el animal. Ahora, una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios castigó nuestro pecado en Cristo para que nosotros seamos expiados de la culpa. Y eso es lo que Pablo ahora está presentando aquí en esta carta. Entonces Pablo aportó a la iglesia, el aporte de Pablo a la iglesia. Él, hermanos, realizó 3 viajes misioneros por su propia cuenta, un cuarto viaje obligadamente llevado hacia Roma, tal como Dios providencialmente quería que él fuera a Roma y predicara allá y llevara el mensaje del evangelio a Roma. Incluso algunos creen que le predicó a Nerón, no lo sabemos con exactitud, pero pudo ser. Él estuvo allá varios tiempos, entonces pudo ser que él pudo predicar no solo a él, a Nerón, sino a muchas personas pudientes de aquel entonces y de esa ciudad muy religiosa y también muy llena de ídolos y todo lo demás que nosotros conocemos. Hermanos, él realizó estos 3 viajes misioneros, y durante estos 3 viajes misioneros él escribió alrededor de 13 cartas, una 14ª que aún no se decide si es de él o no. Hebreos, ustedes saben, el lenguaje es casi similar, es como si Pablo mismo lo habría escrito, pero no se deciden que haya sido él. Posiblemente no, posiblemente sí, pero si fue el caso, entonces escribió 14 cartas y es un bastante peso del Nuevo Testamento que nosotros vemos que el apóstol Pablo nos ha dejado. Y aquí está el fundamento de nuestra fe en estas cartas que el apóstol Pablo ha escrito. En ellas se encuentran correcciones en la iglesia, se encuentran iglesias con problemas muy similares a los que nosotros estamos enfrentando en el día de hoy, y que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir eso y que dejara todo este relato y todos estos parámetros bíblicos, doctrinales y prácticos para que la iglesia pudiera así fundamentarse en esas palabras. Como él mismo lo escribió, el fundamento ha sido puesto por los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo y del edificio. Así que, hermanos, esto es lo que Pablo aportó a la iglesia. El lugar y fecha de esta carta, bueno, el lugar y fecha, existen 2 posturas, 2 puntos de vista en cuanto a la escritura. Esto es un poco controversial en el sentido de qué es Galacia, si era la provincia romana o era el lugar donde vivían los galos. No tengo el tiempo ahora para poder ir a toda esa historia, y creo que no es necesario, porque sí hay una postura que nosotros podemos tomar, y es que esta carta fue escrita alrededor del año 48 después de Cristo. Esto situaría esta carta que fue escrita en Antioquía de Siria, y que sería dirigida, como la misma carta nos expresa ahí el destinatario, a los hermanos en Galacia, en la provincia romana de Galacia, donde posiblemente Pablo había realizado su primer viaje misionero y establecido iglesias en esa zona, donde después de escuchar lo que estamos leyendo aquí y lo que vamos a estudiar aquí, él tiene ese dolor en su corazón de ver cómo él ha luchado tanto para establecer esas iglesias y escuchar que otros vienen fácilmente a dispersar al rebaño y a dañar al rebaño y a desviar al rebaño del Señor, obligándolos a hacer cosas que los gentiles no debían ser obligados a realizar. Y eso obliga a Pablo a viajar a Jerusalén de nuevo, a subir a Jerusalén. Se dice que cuando van a ir a Jerusalén es subir, porque la ciudad está como en una colina, como en una montaña. Por eso, aunque sea al norte o al sur, siempre se hablaba de subir a Jerusalén. Entonces Pablo se ve con esa necesidad de subir allá y poder hablar esta situación. Esto no está bien, no es justo. Y nosotros leemos en el capítulo 10 de Hechos cómo cómo Pedro recibe una visión del Señor
estando él en un éxtasis donde ve un lienzo que del cielo a la tierra toca y animales cuadrúpedos de todo tipo están bajando por ese lienzo, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él replica a esa voz y dice: Señor, pero ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Pero otra vez la voz le dice: mata y come, no llaméis inmundo a lo que Dios ha santificado. Y esa visión, Dios luego da una visión a un hombre llamado Cornelio, al cual era un gentil piadoso que amaba a Dios y daba limosnas, describe el texto. Y este también tiene una visión, que vaya y llame a Simón, del que llaman Pedro, que está en casa de un Simón curtidor a la orilla del mar. Entonces manda a traer a Pedro. Pedro llega allí, les predica el evangelio y el Espíritu Santo llena a los gentiles, y Pedro se queda asombrado, perplejo. ¿Cómo es que estos, sin ser circuncidados y sin guardar la ley, Dios les ha dado el mismo Espíritu que les fue dado a los de la circuncisión? Por esas razones que Pablo en esta misma carta se ve obligado a reprender a Pedro en una ocasión. Y a medida que avanzamos vamos a ver esto, porque él vaciló en cuanto a este conocimiento y en cuanto a esa perspectiva de que los gentiles eran salvos solo por la fe, sin obligarlos a circuncidarse o guardar las leyes mosaicas. Entonces, hermanos, el lugar donde fue escrito esta carta fue Antioquía de Siria, alrededor del año 48 después de Cristo. Entonces, esto situaría la carta, además, hermanos, un dato muy interesante, siendo una de las primeras cartas escritas por Pablo. Y no solo escritas por Pablo, el primer documento doctrinal que la iglesia podría haber tenido en sus manos. El primer documento antes de los evangelios. Esta fue la primer carta que comenzó a circular entre las iglesias en Galacia, y me imagino que Pablo no se quedó solo con Galacia. Él la habrá distribuido en todas partes para que los creyentes pudieran entender su libertad en Cristo y su posición ahora en Cristo, sin ser obligados a añadirle nada a lo que el sacrificio de Cristo ha realizado por ellos. Entonces, esta carta, hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos ese contexto, porque se está dando en medio de un huracán doctrinal, en medio de una tormenta tempestuosa, huracanada, un tiempo difícil. Hermanos, esto no era fácil para estos hombres y no lo es ahora tampoco. Vemos ahora la desviación del evangelio en todas partes, y cada quien proclamando su pensamiento, cada quien diciendo lo que piensa de la palabra de Dios y tomando el camino que ellos creen correcto, sin consultar a Dios o a su palabra. Eso lo vemos ahora también. Entonces, hermanos, es justo, o junto más bien, esta carta con la de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, quien era también un gran pilar de la iglesia en Jerusalén. Junto con esa carta de Santiago y Gálatas son las primeras dos cartas en ser escritas, dos documentos sumamente importantes en ese primer siglo, los primeros documentos tempranos y, por cierto, más antiguos de la cristiandad por ser escritos de ser escritos por estos hombres, Santiago y Pablo, y ambos están tratando problemas con la iglesia. Vemos aquí que es el problema doctrinal de alejarse del verdadero evangelio, y vemos en Santiago el problema de muchos creyentes que decían tener fe, pero que vivían estancados, que vivían en una forma pacífica, sin hacer nada, sin mover siquiera un dedo para llevar el evangelio a otros o mostrar a Cristo en favor de otros creyentes. Eso es lo que llevó a Santiago a escribir. Es increíble, hermanos, cómo la iglesia siempre ha tenido estos problemas y lo seguirá teniendo hasta que Cristo venga, porque igual siguen añadiéndose personas igual que nosotros, malos, imperfectos, pecadores que necesitan un Dios santo para que los salve y los perfeccione. Ahora, el destinatario, como ya dije, son los hermanos en las iglesias que están en Galacia, la provincia romana, siendo esto entonces, hermanos, una amplia región que fue fundada mucho antes de Cristo nacer, esta ciudad de Galacia, que posteriormente pasó a ser parte del Imperio Romano más adelante, y que nosotros vemos que en el tiempo de Pablo ya era parte del Imperio Romano. Entonces, hermanos,
después de ver entonces la paternidad, el lugar y fecha de esta carta, pasemos a lo siguiente, a observar el propósito, tema y más o menos un panorama bosquejado de lo que es esta carta, brevemente. ¿Les parece bien? Ok, vamos allí entonces. El propósito de esta carta se encuentra en el primer capítulo, los versículos 6 al 9, nosotros encontramos prácticamente el propósito de esta carta. Y ahí vemos claramente cómo el apóstol Pablo se está alborotado, está él quizá alándose los cabellos de esta manera. No sé, si él hubiera estado directamente en una iglesia de ellos, les habría gritado. Pablo aquí está usando un lenguaje fuerte, él está enojado, él está reacio al escuchar que estos hermanos tan fácil fueron desviados del verdadero evangelio, tan fácil sucumbieron ante la falsa enseñanza, tan fácil ellos vacilaron en su fe. Y eso es lo que tiene a Pablo tan asustado, tan asombrado y tan enojado, hermanos. Nosotros vemos a Pablo muy celoso. Él era un fariseo y conocía la ley, y para él el cristianismo era más allá de la ley. Y era algo que no simplemente estaba para vivir una vida pasiva, sino una vida activa que glorificara a Cristo y que engrandeciera el nombre de Cristo y expandiera el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Este hombre entonces está aquí diciendo: Gálatas, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Y este es el propósito. El evangelio que Pablo había predicado ahora está distorsionado, está fragmentado. Los judaizantes se están dañando. Es como que ahora nosotros, hermanos, yo les esté predicando aquí y luego no tenga yo la oportunidad de seguir predicando aquí, en el sentido que tenga que ir a otro lado y venga otro y les comience a hablar un falso evangelio diciéndoles que no importa qué pecado ustedes cometan, de todas formas son salvos. Ustedes, si solamente diezman y ofrendan y pactan con Dios, ustedes son salvos, y de esa manera ustedes van a heredar el reino de los cielos, porque esas son las obras que Dios quiere que usted invierta en la obra del Señor, invierta en el banco del Señor y verá cómo recibirá con creces lo que usted da. Así estaba pasando aquí, hermanos. O dicho de otra forma, nosotros aquí hablando de que tenemos una libertad en Cristo, y de repente aparece alguien y dice: vaya, aquí de aquí en adelante todos nosotros nos vamos a vestir como monjes o como con sotana y vamos a venir de esta manera. Ninguno aquí va a venir con la ropa común que se viste la gente aquí en nuestra cultura, y vamos a despojarnos de todo esto y vamos a circuncidar a los hombres y vamos a ver que las mujeres usen túnicas y comenzar. Y nosotros estamos hablando de libertad cristiana. Para serle más exactos, hermanos, Pablo está predicando hoy aquí. Mañana detrás de él vienen los otros, dañando la obra del Señor. Es como que hagamos un converso, o Dios salve a alguien aquí y de repente alguien lo tome por allá en la calle y le comience a envenenar la mente y a dañar su mente y distorsionarlo y llevárselo. Eso es lo que estaba pasando aquí en Galacia. Y por eso Pablo dice: estoy maravillado, oh Gálatas, que tan pronto se han alejado ustedes del evangelio que se les ha anunciado. No que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, dice Pablo en esta introducción aquí. Ven cómo Pablo, después de dar ese corto saludo, pasa de una vez de choque directo al problema, a poner la medicina en la llaga, en lo que está pasando, en lo que está sucediendo en esa iglesia. Es increíble, hermanos, lo que está pasando con ustedes. Tan pronto se alejaron, tan pronto yo me fui, entraron lobos y les obedecieron, les escucharon. Me asombran que sean tan fáciles y tan pusilánimes para poder recibir una falsa doctrina. Qué indoctos son ustedes. Pablo está enojado, hermanos, con el cincho en la mano, con ganas de darle un par a los que están desviados allí. Pablo no está, hermanos, riéndose en esta carta. Él está angustiado de lo que está pasando. Entonces, el propósito está ahí, hermanos. Las iglesias de Galacia habían sido infiltradas por judaizantes, estaban en el proceso de pervertir el evangelio de Cristo y se dedicaban a atacar la autoridad y credibilidad de Pablo como apóstol. Eso estaban haciendo. Entonces esta carta fue escrita para hacer frente a esta situación. Y hay tres razones muy comunes, más bien
vistas en esta carta, no comunes, sino vistas en esta carta, tres razones, creo yo, que son sumamente importantes por las que Pablo escribe. Primero, Pablo escribió esta carta para defender su apostolado. Nosotros lo vemos desde el versículo 10 en adelante y el capítulo 2. Casi la mitad de ese capítulo, más bien la mitad del capítulo 2, está dirigida a poder defender su apostolado. ¿Quién es él? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué lo llamó? Él está ahí no por hombre. Él mismo lo expresa en el versículo 1 de su introducción, en su saludo. Él expresa: no soy un apóstol proveniente de hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y esta carta fue escrita por esa razón, porque Pablo está defendiendo su apostolado. Los falsos hermanos, los judaizantes, venían desacreditando la obra de Pablo y diciendo que Pablo no era un apóstol, que no había estado con Cristo, que él era un hombre usurpador, un inventador de nuevas religiones. Y eso es lo que está haciendo los judaizantes aquí. Entonces Pablo da este discurso a estos hermanos en esta carta para decirles: yo recibí lo que recibí de Dios, de Jesucristo, directamente. Eso es lo que Pablo dice aquí. La segunda razón por la que Pablo pudo haber escrito esta carta y escribió esta carta es para confirmar la verdad que la salvación se obtiene solo por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros vemos en esta carta y es ese carácter doctrinal que el apóstol Pablo quiere tratar en esta carta. En tercer lugar, Pablo escribió esta carta para corregir los errores del legalismo y defender el concepto de libertad cristiana, un concepto mal entendido en nuestro siglo XXI y desde el XX. Un concepto muy distorsionado y abusado e ignorado por la iglesia de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que a libertad nos llamó Cristo, no a estar en esclavitud de nuevo. Entonces esas son las tres razones que nosotros vemos en la carta por la que Pablo escribe esta carta. El tema de esta carta es la libertad cristiana. Ese es el tema que usa Pablo aquí. Y el enfoque de Pablo es que somos libres en Cristo, libres para vivir para la gloria de Cristo y no estar atados a ritualismos, no estar atados a circuncisión, porque ahora ya no hay más circuncisión, porque tanto de incircuncisos como de circuncisos Dios hizo un solo pueblo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que ahora ya no hay más judío ni griego, no hay más gentil ni judío, ya no hay más hombre o mujer, o esclavo o libre, todos somos uno en Cristo Jesús e iguales en dignidad y en salvación delante de Dios. Entonces el tema de esta carta es eso, y el concepto de la libertad cristiana se edifica sólidamente sobre la doctrina de la justificación solo por la fe. Es allí donde nosotros vemos esto. Entonces, los que han recibido a Jesucristo como Salvador personal han sido libertados de la esclavitud del pecado y también del legalismo. No podemos caer en esa idea de que nosotros podemos añadirle algo al sacrificio de Cristo. Hermanos, usted no añadió ni aportó más que solo su pecado para ser salvo y perdonado. Nosotros no podemos decir que somos salvos por nuestra propia cuenta. No es así. Una adecuada comprensión de la libertad cristiana nos libera del legalismo y nos permite vivir por la fe y gozando de la libertad espiritual que tenemos en Cristo. Una clara comprensión, un claro entendimiento de lo que significa ser libre en Cristo nos llevará a poder disfrutar de la vida cristiana, porque sabe, allá afuera hay muchas personas que como viven en el legalismo, hundidos en el legalismo, ellos a escondidas hacen prácticas que no deberían hacer y señalan cosas que ellos no cometen, pero cometen otras burradas más grandes, pero no las señalan porque son cosas que ellos hacen. Entonces este es el problema y hay muchos creyentes que viven en las iglesias como si estuviera preso, con una camisa de fuerza, es decir, como si estuviera en un psiquiátrico o dentro de un manicomio, sin libertad, sin poder salir, sin poder hacer nada. Dios nos libertó del pecado, hermanos, nos libertó del mundo, pero no nos ha sacado del mundo. En el mundo estamos, aunque no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Y somos libres no para vivir en el pecado, sino para vivir para la gloria de Dios en este presente siglo malo, describe Pablo aquí en su introducción. Entonces, hermanos, brevemente el bosquejo básico. ¿Por qué me miran así, hermano?
Esperen, no puedo tomar. El bosquejo básico o más o menos el panorama de esta carta, solo vamos o lo dividiremos prácticamente en 5 partes. 5 partes tiene esta carta, muy descritos básicamente. Vemos la introducción en los primeros versículos, luego vemos la defensa de Pablo de su autoridad apostólica en el capítulo 2 hasta el versículo 21 de ese capítulo. Desde el capítulo 1, versículo 10 en adelante, Pablo comienza a defender su apostolado hasta el capítulo 2, versículo 21. Él continúa hablando de esa autoridad apostólica. Nosotros vemos todo eso. Luego la tercera parte nosotros las vemos en el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 31, que corresponde a la exposición de la justificación por la fe, que tiene que ver con la doctrina de la justificación por la fe. Y ese es en el carácter doctrinal. Miren, hermanos, esta carta tiene una defensa de la fe clara, muy clara y sencilla, y una defensa apostólica del ministerio de los verdaderos siervos de Dios que predican y que son llamados por Dios a través de los siglos. Dios ha llamado hombres a servir a su mies, y esta carta nos deja ver cuán importante es siempre tener en cuenta que fuimos llamados por Él. Todo pastor es llamado por el Señor. No hay seminario, hermanos, no hay escuela teológica, no hay instituto bíblico, no hay iglesia que haga pastores. Cristo es el que hace los pastores. El Espíritu Santo es quien dota a esos hombres para llamarlos y enviarlos a servir a su mies. Esos son los obsequios de Dios para la iglesia. Entonces no hay tal cosa. Y vemos aquí en el carácter personal que Pablo defiende su ministerio. Luego en el carácter doctrinal vemos la exposición de la doctrina de la justificación por la fe. Y en la cuarta sección nosotros vemos la práctica de cómo se vive esa libertad cristiana. Entonces eso es lo que vemos en esta carta, porque lo quinto sería la conclusión de esta carta. ¿Ven qué rápido se vio esto? Nosotros vimos rápido. Ahora la práctica corresponde desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 18, donde nosotros encontramos la vida práctica de la libertad cristiana. Cómo es que se vive esa vida y cuáles son los aspectos que la llevan o que la conducen o que son característicos de esa vida libre en Cristo. Todo eso vamos a estar viendo, hermanos. Esto contiene doctrina y práctica. Contiene esas dos cosas que son sumamente fundamentales para el crecimiento de la iglesia y para la solidificación de la iglesia. Y eso es muy importante. Para cerrar, hermanos, nosotros vamos a hablar un poco de esto. Y aquí me voy a detener unos minutos, si ustedes son tan amables en prestarme atención, unos minutos más. Hermanos, todo esto que hemos dado son datos acerca de la carta. Son datos que nosotros podemos decir, ¿y de qué me va a servir a mí esto? ¿Y para qué yo quiero saber cuándo se escribió esa carta? ¿Saben cuál es el error más grande que ha cometido la mayoría de iglesias y la mayoría de denominaciones, sobre todo ciertas denominaciones que no viene al caso mencionar, pero que han dejado a un lado y quitado del frente el cristianismo histórico? En otras palabras, hermanos, la iglesia ha cometido un grave error y ha dejado que los hombres digan que el cristianismo de antes no sirve para nada en el cristianismo de hoy. Vuelvo a repetir eso, hermanos. Muchas iglesias no le enseñan la historia a los hermanos porque ellos consideran que esa historia no sirve para nada. Y como alguien lo dijo muy claro, hermanos, aquellos que ignoran su historia tienen el peligro de volver a repetir la misma historia. Hermanos, ¿por qué la iglesia sigue patinando en el mismo lugar? Porque han ignorado toda la cantidad de libros escritos de la antigüedad, los han quitado y le han presentado a la iglesia un cristianismo contemporáneo, alejado completamente del cristianismo histórico. Y ellos dicen, lo que se vive hoy, esto es el cristianismo. O como cuando vino Cristóbal Colón aquí, algunos de ustedes saben la historia, se ciñó entre todas las tribus y clanes y pueblos que habían aquí en nuestra América, y él trajo una religión. Y simplemente porque él trajo esa religión,
Ya todos decían, esa es la única religión y que solo hay una iglesia. No sé si a ustedes, pero a mí me lo dijeron mis abuelos. Mis abuelos decían, solo hay una iglesia, no hay otra. Y eso está muy claro. Solo hay una iglesia y solo hay un Señor y es Cristo. Pero esa iglesia está dividida en iglesias locales. Ahora bien, ese es el peligro que nosotros tenemos de pensar que el cristianismo histórico no sirve para nada. Y hermanos, si nosotros ignoramos el cristianismo histórico y la historia de la iglesia en sí, nosotros vamos con el peligro de volver a cometer los mismos errores e incluso a incrementar esos errores garrafales que han cometido a lo largo de los años las iglesias. Por eso es que en las iglesias no se celebra el Día de la Reforma. En la gran mayoría de iglesias en nuestro país no se celebra el Día de la Reforma porque ignoran eso, porque nosotros no somos luteranos. Hermanos, de ahí procede todo, de ahí viene todo. Usted sabe que todo esto es interesante, porque si nosotros ignoramos el cristianismo histórico, decimos en otras palabras que este libro no sirve para nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que este libro no sirve para nada? El que diga tal cosa, ahora mismo lo apedreamos todos aquí. Hermanos, no podemos obviar esto. Entonces, en otras palabras, ¿de qué nos sirve saber cuándo fue escrita esta carta? Nos sirve saber eso porque entendemos que esta carta fue escrita en el primer siglo. Toda escritura a partir del segundo siglo ya no fue inspirada, queridos hermanos. Apocalipsis cerró el canon. Juan fue el último en escribir cerca del año 100 antes de pasar al siglo II. Por otro lado, nosotros tenemos esta carta escrita en ese tiempo que nosotros comprendemos la iglesia se estaba fundando y muchas iglesias gentiles estaban aumentando, y por la razón simple de que nosotros seguimos siendo una iglesia gentil y no judía, esto es importante para nosotros, esto es necesario para nosotros. Primero, para comprender y conocer mejor los escritos bíblicos, como decía la hermana y el texto de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella fue dada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, todo escrito fuera de eso no es válido, no es inspirado, no viene de Dios ni tiene autoridad sobre la iglesia. Pero algo sí es cierto, todos los libros escritos posteriores a estos libros, e incluso durante ese tiempo hay muy buenos libros escritos, tratados teológicos buenísimos, y si nosotros dejamos de lado esas cosas, podríamos perdernos. Pero aún mayor, si dejamos de lado esta inspirada palabra de Dios, vamos a perdernos. Por lo que esto es importante, hermanos, para nosotros. La carta a los Gálatas, como todas las otras, y los evangelios y todo lo demás, porque podremos comprender mejor la palabra de Dios. Y esto también es importante porque nos prepara para defender el verdadero evangelio del falso evangelio que se está promoviendo. No que sea otro evangelio, porque no hay otro evangelio, pero lo decimos de esa manera para poder comprender la distorsión y diferenciar el verdadero de lo falso. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que la iglesia necesita. En tercer lugar, esta carta es importante para nosotros porque podemos comprender que la justificación es solo por la fe. En cuarto lugar, nosotros tenemos esta carta y la veremos porque es importante que tengamos en claro cuál es nuestra posición en Cristo y qué significa la libertad cristiana a la cual Dios nos ha llamado en Cristo. Y por último, comprender que si le agregamos un ápice al evangelio, es pervertir el evangelio. Y saben, esa palabra ápice es simplemente la pequeña partícula de alguna palabra, lo más simple, lo más pequeño. Si nosotros se lo cambiamos o le agregamos, aunque sea una mísera obrita a la obra de Cristo, eso ya es perversión del evangelio. Eso es malo, hermanos míos. Es por eso que esta carta nos ayudará en gran manera. Y esto nos ayuda a comprender, hermanos, que nosotros necesitamos y el mundo necesita a Cristo. Todos nosotros necesitamos a Cristo y el mundo necesita a Cristo, y necesitamos expandir, este mensaje que solo a través de Cristo somos salvos. Fuera de Cristo, no importa qué haga la gente o cuántas cosas hagan, si ayunan, si vigilan, si hablan de Dios, si solo tienen una idea meramente académica, cognitiva acerca de Dios y de quién es Él, simplemente tienen esa idea porque cerca de Él no están y no le pertenecen. Y Él dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores
de maldad. Hermanos, nosotros debemos correr tras Cristo y buscar cada día agradarle con nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder honrarlo y glorificarlo como Él solo se merece. Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias. Gracias en verdad por este maravilloso y precioso tiempo que tú nos has concedido hoy, donde hemos podido, Señor, entender y comprender cuán importante es el cristianismo histórico y sobre todo tu santa palabra inspirada. Señor, nosotros te agradecemos también por ese hombre Pablo que usaste para escribir esta carta, y gracias por esos hermanos que también de alguna forma recibieron este falso evangelio y lo aceptaron, Señor, pero que luego se corrigieron y fueron corregidos por el apóstol Pablo, y este escrito quedó para que nosotros ahora también podamos corregir lo deficiente en nuestras iglesias. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder mostrar tu gracia y a vivir para tu gloria. Y cada día, Señor, enfocados en lo que en verdad es importante, en glorificar tu precioso nombre, en vivir para adorarte, Señor, sea nuestro objetivo y nuestro mayor deseo y anhelo. Bendice a tu iglesia, Padre. Muchas gracias por este tiempo en tu preciosa palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga siempre, hermanos.